En el Centro Navarro de la Audición nos recuerdan que los audífonos deben limpiarse cada día con un paño seco o humedecido en alcohol y preservarlo en lo posible de la humedad. Si están obstruidos por el cerumen, no funcionan correctamente. La buena audición depende, entre otras cosas, del cuidado de nuestros audífonos. Y ya sabéis, cualquier duda os la resolverán en Centro Navarro de la Audición. Si te aíslas es porque quieres. Vuelve a escuchar la vida. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para escuchar. Abrimos nuestro programa hoy hablándoles de salud y muy especialmente mirando a las mujeres. Vamos a hablar de la menopausia y de la menopausia sin dramas. Hemos invitado al programa al ginecólogo, al doctor Juan Luis Alcázar Zambrano, del Departamento de Ginecología de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, ¿qué tal está? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece este título? Vivir la menopausia sin dramas. Pues me parece excelente, porque yo creo que la menopausia es un periodo fisiológico, biológico, que toda mujer tiene que pasar y que hay que procurar vivirlo lo menos dramáticamente posible. Sí, es verdad que hay cierta connotación negativa, ¿no?, en relación con esta etapa de la mujer a partir, normalmente, ¿no?, de los 40, 45, 50 años. ¿A qué se debe la connotación negativa en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que esto viene más de una cuestión cultural ya antigua, ¿no? Yo creo que se ha ido avanzando mucho en esa cuestión desde los últimos años, pero bueno, la pérdida de la función reproductiva, cosa que en culturas antiguas, de que estamos hablando del siglo XVIII o XIX para atrás, y actualmente también en algunas culturas todavía, pues es como que la mujer ya deja de ser una figura importante dentro de ese ambiente familiar, cultural, como queramos llamarlo, y la condena, en cierta medida, a quedar apartada del resto de la convivencia o del resto de la situación de implicación social. Y yo creo que eso es un error enorme, claro. Bueno, quizá en épocas antiguas, ¿no?, se podría concebir algo así, o se podría comprender más, pero quizá este planteamiento en nuestra sociedad no parece muy afortunado, ¿no? Antes hablábamos, doctor, antes de comenzar el programa, de que hay mujeres, ¿no?, actrices, por ejemplo, prescriptoras de imagen, como puede ser Angelina Jolie, precisamente, bueno, que ha hecho alusión a esa etapa de la vida de la mujer, a la menopausia, en positivo. ¿Le parece correcto mostrar una imagen normalizada de, bueno, pues de esta etapa en la que se vive sin tener la menstruación? Absolutamente, absolutamente correcto. Es una situación, como digo, biológica que toda mujer va a pasar. Antes o después, pero toda mujer va a pasar. Y por lo tanto va a tener que abordarla. Y lo ideal es que se aborde desde diferentes puntos de vista de una manera absolutamente normalizada, podríamos decir. Sí, hablemos un poquito de los síntomas, doctor. ¿Qué síntomas pueden ser preocupantes? ¿Cuáles son absolutamente normales en este momento vital, ¿no? Sobre todo los preocupantes. ¿Por qué una mujer debe acudir al médico, puede ir al ginecólogo o ginecóloga para bueno, explicarle algunos síntomas que pueden mantenerle en alerta, doctor? Vamos a ver, la menopausia va a producir una sintomatología a corto plazo, a medio plazo, y va a producir problemas a largo plazo que no son tan sintomáticos. Sí. Y es importante que la paciente, la mujer, tome conciencia especialmente de esos problemas a largo plazo, porque puede que no den la cara claramente. A corto plazo, temas de sofocos, sudoraciones, cambios de humor, una serie de alteraciones que va a manifestar y que son transitorias. La gran mayoría de mujeres la van a tener de manera transitoria. Sí. Es verdad que a algunas mujeres puede durarles más tiempo de lo que uno podía esperar, pero es transitorio. Luego va a tener problemas a medio plazo. Ahí estamos hablando más ya de problemas de sequedad vaginal, disminución del apetito sexual y demás, que también hay que abordar, evidentemente. Sí. Y a largo plazo, esos dos problemas a los que me quería hacer referencia, que son fundamentalmente la pérdida de masa ósea, la famosa osteoporosis, y el incremento de riesgo cardiovascular, de problemas corazón y demás. Bueno, pues la mujer tiene que ser consciente de que eso está ahí y debe de acudir cada cierto tiempo a su ginecólogo a hacerse una revisión para ver que todo está yendo en orden. Esa sintomatología se expresa y puede tener mayor importancia. Antes me preguntabas, ¿qué es lo importante? Bueno, lo importante en los síntomas a corto y a medio plazo es lo que la propia paciente manifieste. No es un problema
serio de salud. Lo serio de salud son los síntomas a largo plazo. Claro. En el caso, por centrar un poquito el objetivo, en el caso de la salud sexual, ¿qué debe preocupar más a la mujer en este caso? Quizá, bueno, se pierde algo de deseo sexual, pero hay una solución también, o un tratamiento, o una forma de acompañar a la mujer en este momento en el que quizá las relaciones sexuales no son algo especialmente prioritario en su vida. Yo creo que sí, yo creo que forma parte de la convivencia en pareja. Habrá mujeres que al no tener pareja eso no sea una cuestión que les preocupe, pero la que tiene pareja evidentemente pues puede ser que le preocupe. Y yo creo que hay que abordar. Hay medidas paliativas, por decirlo de alguna manera, porque ya hay una situación que se va a dar que es muy difícil de corregir de manera definitiva, pero que existen alternativas terapéuticas. Y una mujer que se enfrente a una situación de disminución de la libido o una situación de sequedad vaginal que le dificulta la relación, que resulta incómoda y que por lo tanto va a tender a producir un cierto rechazo de la misma, no de la pareja, sino del hecho en sí mismo, pues debe de acudir al ginecólogo para que este ginecólogo le explique la situación, le haga entender dónde está la trascendencia del problema y le ponga una serie de tratamientos que existen hoy día, gracias a Dios, para paliar esta situación que se puede dar. Sí, el doctor Alcázar hablaba también del riesgo cardiovascular, también la importancia de mantener el peso, de no engordar, de tener los kilos a raya, ¿no? Correcto. Y aquí, pues, hábitos de vida saludables son fundamentales, es decir, el ejercicio regular, el controlar un poquito de la dieta. En algunas mujeres se produce un cambio metabólico que hacen que ganen peso y les cueste enormemente perderlo, ¿no? Bueno, tampoco hay que obsesionarse en esa jugada, pero hay que controlarse. Y el ejercicio además va a ser bueno tanto para el tema cardiovascular como para el tema de la osteoporosis. Por lo tanto, la que no tenga el hábito, que lo adquiera, y la que tiene el hábito de hacer ejercicio regularmente, que lo mantenga. Claro. Luego hay otra cuestión que es, bueno, yo creo que entre mujeres comentamos en muchas ocasiones, o quizá con hombres también, ¿no? Obviamente, ¿cuándo puede llegar la menopausia? ¿A partir de qué edad? Es decir, una persona que ha tenido la menstruación muy joven, a los 11, 12 años, tiene que pensar o cree, bueno, es adecuado pensar que quizá va a perder también la menstruación joven, con 40 años o antes de los 50. ¿Hay una relación de esta naturaleza o no? Existe una relación, pero es una relación débil, podríamos decir. La edad media de la menopausia, que es el cese definitivo de la menstruación durante un periodo de 12 meses, a partir de los 40 años, en España viene a ocurrir alrededor de los 50 a 51 años. Por lo tanto, a partir de los 40, entre los 40 y los 54, que sería la edad, puede ocurrir este fenómeno. Evidentemente, cercano a los 40 es temprana, no patológicamente precoz, pero es temprana. A partir de los 45, 47, 48 años ya es mucho más habitual que esto se pueda dar y una mujer debe de esperar que ocurra ese fenómeno, el cese de la menstruación, que normalmente viene acompañado de estos otros síntomas a corto plazo que he mencionado y que es algo que va a ser normal que ocurra. Sí, tratamiento hormonal, esa es otra de las cuestiones. ¿Es conveniente, no es conveniente? ¿En qué casos recomiendan? Creo que se denomina THS, ¿no? Correcto. ¿En qué consiste este tratamiento y por qué sí o no? Tratamiento hormonal sustitutivo, bueno, yo creo que no todas las mujeres necesitan este tipo de terapia. Hay mujeres que la van a necesitar, hay un abanico amplio de posibilidades de lo que es la terapia hormonal sustitutiva y yo creo que la indicación fundamentalmente que hoy día tenemos para este tratamiento es para aliviar esos síntomas a corto y medio plazo, ¿vale?, que se van a producir, el tema de sofocos, sudoraciones, el tema de la sequedad vaginal puede ayudar mucho, el apetito sexual también, esa sequedad de la piel que se puede producir, pues yo creo que sí. ¿Cuándo está indicado? Pues en cierta medida en función de la sintomatología que la paciente manifieste, teniendo en cuenta la existencia o no de otra serie de factores de riesgo de cierta patología que pudiera verse empeorada por esta terapia, como puede ser antecedentes de cáncer o lo que sea, aunque cada vez hay más evidencia de que no es tan problemático, y durante un periodo de tiempo relativamente corto, podríamos decir 2-3 años. Ha habido mucho miedo por parte de las mujeres a raíz de unos estudios y de lo que se publicó en relación con esos estudios hace una serie de años, a no utilizar los tratamientos hormonales. La palabra hormona como que asusta, ¿no? Bueno, yo creo que no debe de asustar. Yo creo que no debe de asustar, que si el médico hace la correcta valoración y la paciente entiende bien el porqué de esa terapia, se puede beneficiar y mucho de recibirla. Sí, doctor, ¿qué hay de cierto en el hecho de que con la menopausia llega también la depresión? ¿Hay estudios que avalan este comentario, esta relación? ¿Es cierto? ¿No puede ocurrir o no? ¿De qué depende?
Pues depende de muchísimos factores. Es verdad que existe una relación entre el acontecimiento de la menopausia y la aparición de síntomas depresivos. Y una explicación muy sencilla o muy simple es que la mujer a sí misma sufre un cambio de imagen de sí misma. Y ese cambio de imagen que sufre hace que sea un cambio en negativo en muchas ocasiones, y hace que la paciente pues tenga síntomas depresivos. No quiere decir que, ni muchísimo menos, la gran mayoría de mujeres que llegan a la menopausia no sufren una depresión, ¿vale? Pero aquella que tenga algún antecedente previo, o algunas pacientes que sin tener esos antecedentes de trastornos psicológicos previos puede sufrirla. Por lo tanto, sí que existe esa relación, también es abordable desde el punto de vista terapéutico, y por lo tanto aquella mujer que se vea con síntomas de tristeza, a veces es la familia la que debe de poner sobre alerta de esos síntomas, no es la propia mujer la que se da cuenta de ello, pues acudir al médico, acudir al ginecólogo o al psicólogo para ayudar y abordar. Esas depresiones asociadas a la menopausia suelen ser transitorias y muy fácilmente tratables. Sí. ¿Se puede prevenir una menopausia peor a lo largo de la vida de una mujer? ¿Qué tipo de hábitos serían absolutamente recomendables para llegar, bueno, pues con éxito, podríamos decir, ¿no?, a esa edad en la que se pierde la fertilidad? Pues hombre, yo creo que aquí es sentido común, lo que clásicamente se ha venido a llamar aquellas medidas de régimen de vida saludable, el hacer ejercicio regularmente, evitar el tabaco, el tener controlados los factores de riesgo cardiovascular, el sobrepeso. Y todo ese tipo de medidas van a hacer que, llegado el momento de la menopausia, la salud en general de esa mujer va a estar bien, y por lo tanto las repercusiones que la propia menopausia va a tener en ella pues pueden ser menores. ¿Vale? Por lo tanto, yo aconsejaría que desde edades ciertamente, podríamos decir, tempranas, 25 años en adelante, la mujer vaya cultivando, vaya adquiriendo esa serie de hábitos saludables para que, llegado el momento de la menopausia, que va a llegar sí o sí, ¿vale?, pues llegue en las mejores condiciones de salud para que su salud, valga la redundancia, se vea en menor medida afectada, o su calidad de vida, en definitiva, se vea en menor medida afectada por la menopausia. Claro, y de alguna manera no solo desde el punto de vista físico, ¿no, doctor Alcázar?, sino también psicológicamente hay que estar preparada para ese cambio, ¿no? Correcto, correcto. Y es bueno que las revisiones ginecológicas que se van teniendo antes de la menopausia, 45, 46 años, aún no me ha llegado, pero ya la mujer vaya abordando con su ginecólogo esta situación que se va a dar en un periodo de tiempo relativamente corto a partir de esa edad. Es bueno hablarlo. Bueno, pues nos quedamos con estas reflexiones, con estas ideas que hoy hemos querido acercar en el programa acerca precisamente de la menopausia sin dramas y sin complejos, ¿no?, como decíamos al principio. Doctor Alcázar Zambrano, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Un placer, gracias por venir de nuevo al programa. Muchísimas gracias y buenas tardes. Adiós, muy buenas tardes. Bueno, así hablamos de salud, hoy con la mirada puesta en nosotras, en las mujeres. Una pequeña pausa y seguimos. Centro Navarro de la Audición. Todo un mundo para... El escritor nos acaba de decir cómo debemos pronunciar el título de su última obra. Furias Divinas es el título, pero Eduardo Mendicuti me dice que hay que decir Furias Divinas. Y a mí, que me gusta remarcar las palabras, se lo agradezco. Eduardo Mendicuti es un periodista columnista durante tantos años, trabajando, escritor, novelista, y bueno, pues con la pluma, en este caso fuerte, de Eduardo Mendicuti, en un momento político que creo que su obra se ha quedado corta, como él creo que también piensa, ¿no? Eduardo Mendicuti, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Bienvenido. tardes. Un Muchas placer. gracias, otra vez. 2 años después nos volvemos a encontrar. Es verdad, parece mentira que haya pasado ese tiempo, pero las cosas buenas no se olvidan, es como si estuvieran todavía ahí. Un placer, no olvido la conversación que mantuvimos sobre la anterior novela, y espero que esta sea tan grata como la anterior. Vamos a ver, que estas horas a mí me da sueño. Bueno, pues nada, tenemos un poquito de agua para refrescarnos. Muy bien, gracias. Eduardo, ¿por qué Furias Divinas? Pues Furias, la verdad es que eso entronca con la indignación de tanta gente, ¿no? Es una mirada sobre la situación política y, por tanto, sobre la situación social, sobre la situación laboral, sobre la situación familiar, sobre la situación emocional, sobre la situación vital que tenemos en este país. Todavía en este momento, porque la novela... Sí. Que bueno, podemos hacer después un resumen de la historia, pero la novela la escribí en 2015, yo creo que la terminé en septiembre o en octubre,
el final de la historia que se cuenta se fecha el 20 de noviembre, que ya es una fecha singular, y las elecciones eran un mes después, el 20 de diciembre. Yo pensaba, pues bueno, como va a haber elecciones, las cosas van a cambiar, las cosas se van O sea, confiabas en ese manido cambio. Uno tenía una cierta esperanza en que el cambio se iba a producir en un sentido u en otro, y las cosas se iban a serenar y se iban a encajar, y de pronto pues los problemas urgentes y graves iban a entrar en vías de solución de un modo u otro, ¿no? Y por tanto lo que yo había escrito en la novela pues quedaría simplemente como un retrato de cómo estábamos antes de las elecciones, y después sería otra cosa, pues no. Pues efectivamente, llegamos a este punto, ahora mismo lo analizábamos, sin gobierno, con imposibilidad de acuerdo. Sí. ¿Cómo vislumbras el futuro de este país, Eduardo? Yo no lo vislumbro ya, de verdad, es decir, mi capacidad de premonición se ha terminado. Incluso mis seguridades. A ver, uno tiene una edad y durante mucho tiempo creía que tenía las ideas claras y que uno se movía, votaba, tenía compañeros de viaje en función de una ideología, en función de una... Todo esto ha cambiado, y lo primero que produce son dudas, y a mí me parece bien, es decir, que se creen dudas y que uno le obliguen a reflexionar es bueno. Y los partidos emergentes, si algo han tenido de bueno, ha sido eso, ¿no? Podemos. Si algo han tenido de bueno, han sido que han espabilado, han venido a sanear la situación o a intentarlo, a despertar a la indignación de la gente, que no quedara en una indignación puramente pasiva. Pero esa indignación inicial, ¿crees realmente que ha tenido su curso? Cuando pues se hablaba tanto de los desahucios, cuando se hablaba tanto de los parados como grandes preocupaciones para nuevas formaciones, ¿crees realmente, Eduardo, que ahora eso es lo que importa? No. Los parados, que por cierto son protagonistas de tu libro. Del libro, unos parados un poco especiales, pero pues no, ese es el problema, esa es la frustración, ¿no? Yo lo puedo decir, no tengo ningún problema, yo no he votado a Podemos, pero yo creo que muchas personas que hayan votado a Podemos esperaban otra cosa. Quiero creerlo, es decir, que se puedan frustrar las posibilidades de un cambio real y de una política progresista que atienda de verdad a los más desfavorecidos, por unas razones raras, desde unos planteamientos excesivamente rígidos hasta unos personalismos excesivamente, no sé, altaneros, casi diría, hasta un diseño de una estrategia política demasiado premeditada, demasiado de laboratorio, que esto haya frustrado. No quiero echar la culpa solo a Podemos, es decir, aquí todo el mundo tiene su parte de culpa. Que entre todos, y sobre todo entre todos los partidos de izquierdas y progresistas, hayan frustrado la posibilidad de un cambio, es muy desesperante y es muy lamentable y es muy frustrante, ¿no? Pedro Sánchez, ¿qué merece? Pues mira, la verdad es que tampoco lo sé muy bien, ¿no? Parece que ha hecho un esfuerzo, evidentemente lo ha intentado, no sé si siempre con una perspectiva práctica posible, pero lo ha intentado. Lo que pasa es que el Partido Socialista tiene ahí, en los fondos, unos conflictos internos y unos que son muy desesperantes. Es decir, que cuando se da un paso en determinada dirección, por ejemplo, en dirección a Podemos, salgan muchos varones del PSOE diciendo que no quieren intervenir, pero interviniendo evidentemente, pues resulta también un poco frustrante. Es decir, la culpa es un poco de todos, el inmovilismo del Partido Popular, no sé, la actitud un poco como arcangélica, sin que se sepa muy bien por qué, de Ciudadanos. Los conflictos internos serios de Izquierda Unida, porque yo que vivo en Madrid, no soy de Madrid, pero vivo en Madrid, he vivido de verdad conflictos muy serios en el seno muy graves y muy tristes. Con la posibilidad ahora además de ir de la mano de Podemos o ser casi absorbidos por Podemos. Sí, no se sabe si eso, en fin, de verdad que no. Panorama para una novela, ¿eh?
No sé, para la siguiente. No sé si aquí fui capaz o intentar al menos Sí. hacer un retrato de la situación que teníamos, pero no sé si en esos momentos ya me sentiría con fuerzas o con lucidez suficiente para intentarlo de nuevo. Bueno, una novela coral. Vamos a centrar Sí. también un poquito nuestra mirada en Furias Divinas. Una novela coral con parados que no paran, por cierto, y que se deciden a saltar el cielo y, bueno, pues montan un local nocturno, Sí. ¿no? Son, a ver, el planteamiento original, el planteamiento inicial, era pues lo mismo que en alguna otra novela mía anterior, el intentar un retrato de la situación en esos momentos. No eso que dicen algunos escritores que hay que dejar pasar el tiempo para reflejar lo que nos está pasando. Yo creo que es bueno en un momento determinado coger el toro por los cuernos y tratar de hacer el retrato de lo que nos está pasando, ¿vale? Lo que pasa es que no es frontal, es un retrato a través de unos personajes muy peculiares, unos personajes que están en paro o que están en trabajos muy precarios. Sí. Es de un o- jardinero, un fontanero, sí, un pintor, un maquillador, que sí, es muy maquillador, típico. sí, sí. Pero que luego en realidad pues ese trabajo es muy estable, ¿no? Y muy precario. Y que no llegan, yo ya no digo a final de mes, yo creo que no llegan ni a mediados de mes, ¿no? Y que buscan salida. ¿Qué Bueno, es lo como que están muchos haciendo? españoles, Muchos por españoles, cierto, es- que trabajan pero que no pueden llegar a final de mes. y algunos que no trabajan y que tienen que buscarse la vida como sea, a lo Así mejor a es. veces, bueno, no sé si muy legalmente o muy de acuerdo con las rigideces de la normativa. En este caso deciden crear un club nocturno donde ellos van a ser transformistas y van a actuar de vestidos de mujer. La mayoría son gays, pero no todos, Sí. hay uno al menos un poco confuso. Ajá. Y bueno, lo que montan es un poco cutre, ¿no? La verdad, pero tiene mucho éxito. Sí. Y empiezan a tener mucho público, a veces incluso quitándoselo a un local que hay enfrente, que es un club de alterne, un club de niñas, como dice Sí. en el libro. Sí. Y va bien hasta que la ciudad, la gente rica de allí, de los alrededores, deciden que como ya estamos saliendo de la crisis, que es la propaganda oficial, aunque ellos no hayan sufrido la crisis, aparentemente tampoco, pues a eso hay que celebrarlo, ¿no? Y entonces uno de esos personajes de los transformistas, que se llama La Furiosa en los carteles, se pone furiosa Sí. y decide que eso es una ofensa para la gente que lo está pasando tan mal, ¿no? Esa exhibición de joyas, esa exhibición de lujo, pues que es humillante y es ofensivo para mucha gente y que hay que reventarlo como sea, ¿no? Y lo propone a los otros y bueno, pues ahí surgen conflictos, pero poco a poco todos se van sumando a la idea porque poco a poco todos se van descubriendo sus penalidades. Bueno, algunas referencias reales de un mundo real que estamos conociendo y, por cierto, que me recuerda de alguna manera a estos parados así tan particulares, no tanto quizá por su condición sexual, pero sí a la película Full Monty, ¿no? Sí, A eso esos parados tan divertidos. Eso también lo ha dicho, no es la comparación que también Sí. la ha puesto en circulación también me parece, Sí. la editorial. Sí. A ver, pues tiene bueno, ese paralelismo, es decir, gente que en sus propios trabajos no tienen posibilidades, porque no tienen oportunidades de trabajo, deciden acudir al mundo del espectáculo para salir adelante, ¿no? En este caso no hacen striptease, como en el caso de Full Monty, Eso es. pero hacen transformismo, ¿no? A mí me parece muy singular, al fin y al cabo, quién no se transforma, quién no se traviste, y especialmente los políticos. Yo creo que los políticos se travisten mucho más que los propios Sí, sí. travestidos. Bueno, pero el humor está, aunque desde luego las penalidades son muchas, el Muchas humor y están ahí. corrosivo está presente también en esta obra, Sí, sí. especialmente, ¿no, Sí, Eduardo? yo creo que es una novela de muchas risas en la parte externa, de muchas risas, y de muchas penas, ¿no? En la parte más Profunda, ¿no? adentro. Pero es que, lo digo siempre, en todas mis novelas hay humor, el humor es necesario. Y es necesario en los peores momentos para sobrevivir. Es una novela de supervivientes, a fin de cuentas. Y el humor hace falta. Sin el humor no cabe ni siquiera la esperanza o el optimismo. Y a pesar de todo, yo puedo creer y quiero creer que todavía hay posibilidades de que encuentren los políticos y entre todos encontremos una fórmula para solucionar esto, ¿no? Exacto, Y a eso, un camino a esa- optimista, ¿no? Eso es, y a esa postura de optimismo, el humor hace el humor un papel
puede hacer un papel estupendo, ¿no? Importante. Eduardo, son homosexuales, son gays, la mayor parte de los Sí. protagonistas, ¿no? Tú eres un escritor que has hablado de tu condición homosexual y por eso hacemos referencia o hago referencia a ella, porque sé que, bueno, que te parece bueno, pues, algo bueno, ¿no? O hablar de ello en positivo, ¿no? A ver, lo que me parece fatal es ocultarlo y lo que me parece normal es darle la mayor naturalidad posible. Lo cual no quiere decir que yo intente o pida o intente presentar el colectivo LGTB idealizado, porque es falsificarlo. Es decir, dentro del colectivo hay gente de todos los colores, hay gente muy lista, hay gente muy tonta, hay gente muy sabia, hay gente muy ignorante, hay gente, pues no sé, lo típico, con buen gusto y gente con pésimo gusto. Como en otro, como entre cualquier, homosexuales y heterosexuales, ¿no? Obviamente. El ser humano, ¿no? Entre las personas. No me gusta idealizarlo y de hecho, en esta novela es verdad que tienen todos un espíritu corajudo, ¿no? Y de cierta valor, ¿no? Pero también tienen muchas mezquindades y entre ellos mismos se llevan fatal o regular, ¿no? No están idealizados. Exacto. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer en general también con el colectivo. No hay que idealizarlo, no hay que machacarlo, ni hay que denigrarlo, ni hay que marginarlo por ser como son, por ser como somos, pero no hay que idealizar, ¿no? Porque idealizar es falsificar también como ciertos otros estereotipos que eran los que regían antes, ¿no? Y todo eso fatal y horrible y delincuente y pervertido y no sé qué más. Ni todo es eso, ni todo es, pues no sé, maravilloso y todos perfectos. ¿Hay una literatura realmente para homosexuales en nuestro país? A ver, es posible que haya una literatura para homosexuales, pero la mía no es para homosexuales. La mía es, yo escribo para todo el mundo, ¿no? Y ni siquiera yo diría que estos son de temática homosexual, aunque hay algunas novelas que son de temáticas homosexuales, que también están muy bien, no sé qué diría yo. Una literatura que trate sobre, por ejemplo, los problemas para salir del armario de muchas personas, como las consecuencias de llevar una doble vida, sobre las terribles consecuencias del miedo o de la falta de un mínimo de valor, de un mínimo de coherencia. Eso son temática homosexual, pero el hecho de que, por ejemplo, en una novela los protagonistas sean gays no lo hace de temática homosexual, ¿vale? Esto no es una novela de temática homosexual, aquí se trata, esto es una novela política, es una novela sobre cómo somos, pero da la casualidad de que la mayoría de los personajes son gays o bisexuales o no sé qué, pero son personas por encima de todo, ¿no? Y eso no es solo para lectores o homosexuales, eso es para cualquier tipo de lector. ¿Por qué el título? ¿Cómo lo eliges, Eduardo? Ya que hemos comenzado hablando de esto, ¿cómo se decide este título de Furias Divinas? Yo siempre necesito... Te suena muy cinematográfico, por cierto, sí. Yo siempre necesito tener el título antes de escribir una novela. Sí. Cuando publico una novela me lleva unos cuantos meses de no hacer aparentemente nada, ¿no? Aunque en la cabeza van rondando las ideas. Y en ese tiempo, cuando ya empieza a tomar forma alguna idea para una novela, lo primero que necesito es el título. Sin un título soy incapaz de empezar a escribir una novela, porque el título me da el registro de que va a tener la narración y la manera que yo voy a tener de contar la historia que quiero contar, y me sirve también de referencia constante para no permitirme cosas que no correspondan a ese registro, ¿vale? Entonces, en este caso, Furias está directamente relacionada con un movimiento muy claro, el de los indignados, ¿no? El de aquellas personas legítimamente indignadas, tanta gente, por tantas razones, y aquel movimiento que se creó... Claro, hartos un poco del sistema actual. Eso, y ese movimiento de indignados que está en el origen de un partido como Podemos, ¿no? Furia e indignación pues son casi equivalentes, y eso me servía para arrancar la novela. Y Divinos, pues está claro, porque los personajes, cuando son transformistas, son divinas, son espectaculares, o intentan serlo, son vistosos, son divinas.
Efectivamente, bueno, pues ahí tenemos el germen, de alguna manera, de esta novela, muy actual, novela coral, realmente con parados como protagonistas, como puede ser otro grupo cualquiera de parados en nuestro país, un país que vive, bueno, con convulsión política y económica, pero con el humor, casi siempre, ¿verdad?, de Mendicuti entre sus páginas, a pesar del drama también que se cuenta, ¿no? Eduardo Mendicuti, muchísimas gracias. Muchísimas es un gracias placer a ti, volver a verte, de verdad. A ver, yo creo que voy a escribir otra novela solo por volver. Gracias, ojalá sea así. Muchas gracias. Gracias.